Olá, boa tarde. Meu nome é Guilherme Alarcón. Eu sou especialista líder de telecomunicações no BIG em Washington, D.C. Eu vou falar do programa Acesso a Crédito Telecom, que é um programa focado para vocês, para os ISPs em Brasil, no Brasil. É um programa específico para resolver el diagnóstico que tivemos sobre el acceso a crédito dos ISPs en Brasil. Entonces voy a ir rápidamente falando un poquinho do BIG, o que é, de que va, cómo estamos abordando la temática aquí no Brasil y cuáles son algunas líneas generales del programa. O BIG é um banco de desenvolvimento, basicamente uma espécie de cooperativa de países que apoiam o desenvolvimento da região. Basicamente é um banco que empresa alrededor de uns 20 bilhões de dólares ao ano e que aqui em Brasil ya tiene 35 millones de dólares, de reais en proyectos de conectividad. Comenzamos con conectividad apenas en 2020, comenzó todo. Entonces tenemos poco tiempo, tenemos 4 años, pero en 4 años ya tenemos esa cartera. Tenemos empréstimos por alrededor de 500 millones de dólares ya, solo en telecomunicaciones, aquí en Brasil. Y en cuestión de digital tenemos más, ¿no? Tenemos esos 100 billones de reales en proyectos no Brasil en los últimos 5 años, que es una cartera grande, pero de eso 35% es telecomunicaciones. Ahora, los productos, líneas, lo que hacemos nosotros es financiamiento de proyectos de infraestructura, financiamiento para bancos repasadores, bancos que otorgan crédito, financiamiento para instituciones financieras que otorgan garantías y también financiamos política pública, hacemos unos empréstamos que se llaman policy-based loans, que básicamente financiar la implementación de políticas públicas, y también hacemos cooperaciones técnicas que son recursos no reembolsables, o sea, básicamente son para hacer estudios que la iniciativa privada no va a hacer, el sector público no va a hacer aquí, entonces ahí entramos para apoyar con cooperaciones técnicas. Esos son los grandes productos que hacemos. Ok, vamos lá. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de las telecomunicaciones no sector aquí de telecomunicaciones no Brasil? Cuando entramos a olear el sector de telecomunicaciones no Brasil, encontramos una situación bastante que ya teníamos visto en otros países que existía la necesidad de mayor información sobre el sector. Básicamente el regulador recibía informaciones de los operadores, que eran dados por los operadores, porque eran requeridos para dar las informaciones, y ellos tomaban esas informaciones para aplicar las regulaciones a los mismos operadores. Lo cual yo ya tengo más de 35 años en este negocio, y cuando uno está en el sector privado, estuve muchos años en el sector privado, cuando uno quiere saber lo que está aconteciendo en el mercado, no pregunta al competidor qué es lo que está haciendo, o no pregunta al colega, uno va y hace inteligencia de mercado, ¿no? Uno trata de usar algunas herramientas que tienen datos empíricos. Entonces fue lo que hicimos exactamente, usamos datos empíricos, combinamos varios, mapas de distribución de población, crowdsourcing, speed testing, y colocamos eso con varios algoritmos para identificar dónde estaba la carencia de conectividad,
punto número 1 que está ahí, donde estaba la abundancia de comunicaciones, donde estaba los campeones municipales de conectividad y cuáles eran los mejores puntos, y de ahí hacer algunos análisis. Cuando falo de carencia, nos olhamos a una granularidad de 35 metros cuadrados para identificar casas individuales, pues 150 por 150 metros cuadrados, que es un Yohash 8 para poder agregar dados, y después un Yohash 6 para lo que es la agregación de datos socioeconómicos. Y con eso tuvimos una granularidad de menor a 1 kilómetro cuadrado, de 720 metros cuadrados, con dados agregados. En particular con evidencias empíricas de todo un año calendárico, de si alguien se conectó a Internet, con qué se conectó, cómo se conectó, con qué proveedor de servicio fue el que proveyó el servicio, y algunas otras informaciones sobre calidad. Entonces, con esa información encontramos en el número 2 donde tenemos mejor conectividad, consistentemente boa, con diversidad de operadores, boa calidad, poca latencia, etcétera, y donde no encontramos durante un año una sola conexión a Internet en todo el año. Con esos datos hicimos una estimación económica de cuánto costaría fechar la brecha, y con eso identificamos cuál sería el porche de la intervención pública necesaria. Entonces, ahí ustedes pueden ver ahí a los cuadriños. Cada uno de esos cuadriños son de 1,2 kilómetros por 600 metros, que si está de color azul en ese ejemplo, tenemos una evidencia de conectividad en cada uno de los 32 cuadriños que componen un cuadriño de esos, que cada uno de esos 32 tendría una evidencia, al menos una evidencia de conexión durante un año. Los que están en amarillo falta alguno de los cuadriños, o puede ser que solamente tengan uno, son parcialmente cubiertos, y los que están de color verde no tuvieron en un año una sola conexión de evidencia empírica. Eso nos da una visión interesante sobre el tamaño de los gargallos de cobertura, y entonces con eso, este es para el caso del estado de Pará, uno de los más dramáticos, encontramos, ¿verdad?, por ejemplo, ahí que existen 900,000 casas que ainda no tuvieron una sola conexión. Entonces, con esos datos, también no solamente identificamos el mercado residencial, sino también el mercado de conexiones de órganos públicos, en particular escuelas y puntos de salud. Y eso estaba muy de moda porque estamos en la pandemia, ¿no?, en aquella época, y encontramos, por ejemplo, estos dashboards son públicos, pueden accesarlos. Encontramos algunos que estaban ya cubiertos en zonas que están bien documentadas con evidencia empírica de conexión, y otros que no, y los que están en color verde son no cubiertos, más con posibilidad de ser cubierto, y los que están en vermelhos que están bien desafiadores porque tal vez no tienen rodovía, no tienen electricidad, no tienen medio. Entonces, esto fue entrego para el gobierno brasileiro, y fue la base de varios análisis sectoriales en salud y en educación que, por ejemplo, llevaron, entre otras cosas, a la obrigación do FUS de conectar escuelas, por ejemplo. Entonces, también hicimos otros análisis sectoriales en colaboración con, por ejemplo, con la parte de transporte. Aquí el estado de Ceará, ustedes pueden ver en los mapas que están a la derecha, cuál sería la cobertura de las rodovías. Ellos estaban muy interesados en la conexión de rodovías por cuestión de exportación, y también encontramos que había una correlación interesante entre la falta de cobertura y algunos accidentes de tránsito. Esto fue feito y fue también insumo para una operación de crédito del área de rodovías
em estado de Ceará, pero é basicamente onde fica, se você tem continuidade de cobertura em uma rodovia ou não, ou uma estrada, que é importante também para a traçabilidade. Ao final dos análisis, se fizeram mais de 3.000 business cases, também automatizados, encontramos que el gargallo era de 9 billones de dólares, 9,5 billones de dólares, de los cuales 600.000 fueron colocados como satelital, porque no tienen manera de llegar de otra manera. Entonces, básicamente, ese dado, y de ese gargallo de investimento, se identificó cuánto sería el dinero necesario, el aporte público, les llamamos, para que fechara el business case para una compañía como la de vocês. Y encontramos que sería de alrededor de 6,1 millones de dólares. Teníamos que quitar los 600 millones que yo falaba, pero estamos hablando de bien más de 5,5 billones de dólares, ¿sí? Que son 25 billones de dólares, bastante, un buraco bastante grande, ¿no? OFUS recauda como 200 millones de dólares al año, 800 millones de reais. Entonces, el gargallo, vamos a requerir muchos años de FUS para fechar eso. Entonces, no existe otra solución que abalancar y participar público-privado para tratar de fechar ese desafío, y ustedes son los mejores colocados para hacer ese trabajo de parte privada, pero necesitan acceso a crédito. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, esto fue publicado, hay en prensa, está público, y vamos a darle una primorada este año. Ya estoy muy feliz porque ya tenemos acceso a los fondos para hacer una actualización de estos datos empíricos para el año de 2024. Bueno, entonces vamos lá. El programa Brasil Más Digital. ¿Qué es el programa Brasil Más Digital? Es una línea de crédito condicional de $1 billón que fue abierta en 2021 entre el gobierno federal brasileiro y o BIGI, y que tiene 3 pilares: un pilar de innovación, un pilar de conectividad y un pilar de gobierno digital. Entonces, yo soy el jefe de equipo de la parte de telecomunicaciones, de la parte de conectividad digital. La parte de conectividad digital nos estamos abordando con énfasis en ciencia de datos no medio, básicamente evidencia empírica y ciencia no medio, para tener clareza de lo que estamos diciendo. Y eso alimenta 4 áreas de actuación, que son proyectos de infraestructura subnacional, proyectos de infraestructura sectorial y nacionales, y proyectos regulatorios. Ya nosotros aportamos informaciones y con la Anatel ya varias, la reclasificación del PMC, el programa de competición, la clasificación de los municipios, y también el reglamento de uso secundario de espectro. Ahora estamos lanzando, bueno, ya lanzamos una de sello verde, que sería una clasificación verde para equipamientos. Entonces, tenemos una colaboración con ellos también. Y la cuarta, que es la color azul, que es el apoyo al crédito al sector. Entonces, vamos a hablar un poquito del apoyo al crédito al sector, que es lo que nos trae aquí. Entonces, este crédito al sector está basado básicamente en 2 diagnósticos importantes que hicimos. Além del diagnóstico de cobertura que yo falei antes, cuando encontramos todo esto, tuvimos acceso a la identificación de redes de las evidencias empíricas, y entonces encontramos en aquella época 8.500 diferentes proveedores de Internet que estaban anunciados en las evidencias empíricas. Yo personalmente pensé que eran muchos, pero después empecé a identificar que era cierto, porque después verifiqué con BGP Routing y verifiqué con datos de Anatel, y dice, sí, son muchos. Entonces, hicimos dos diagnósticos que también son públicos. Uno, preguntamos a los bancos si ellos daban
crédito para los ISPs y preguntamos a los ISPs también, a través de las asociaciones, cuáles eran los gargallos que encontraban. Y encontramos dos fallas de mercado. Una falla de mercado es que los operadores de Internet tienen dificultades de acceso a crédito de largo plazo y a bajo costo para financiar infraestructura. Y también encontramos que existe una gran asimetría de información entre lo que los bancos saben y lo que ustedes son. Dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un programa específico de Más Digital, de la línea de crédito condicional, para esto, y hicimos el programa Acceso a Crédito Telecom, junto con el Ministerio de Comunicaciones. Vimos en el diagnóstico, preguntamos cuáles eran las tasas de interés que estaban siendo pagados, y son altas, ¿no? Ahí la CDI, que es un poquito menor que la Selic, más 10% para los pequeños, y las medianas más 5%, y las grandes más 1,5%, ¿no? Entonces, la diferencia es casi de una o más de un orden de magnitud, muy grande. Entonces dijimos, definitivamente merece la pena intentar actuar en ese punto. Y entonces fue feito el programa, que fue aprobado por la directoría de Ubigi el año pasado, fue lanzado en septiembre del año pasado, y que tiene básicamente como objetivo apoyar a los ISPs, en particular a los menores de 200,000 accesos a nivel nacional de todos los servicios, para apoyar la infraestructura de telecomunicaciones, la creación, ampliación de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios menores de 30,000 habitantes. Ese es el objetivo. La manera de financiarlos es abierta. Básicamente, estos 6 meses que pasaron de septiembre para acá, nos hicimos un acercamiento a los bancos. Los bancos ya cadastraron 7, están otros 3 cadastrándose, y estamos haciendo las reglas del juego para seleccionar, para identificar cómo sería la priorización de los fondos, porque vamos a tener más demanda que oferta, ¿no? También ellos quieren captar. Y esa es la parte de captación, pero la parte que viene va a ser la parte de cartera. Y ese es mi llamado para ustedes. Mi mensaje principal aquí para ustedes es: precisamos generar cartera. Porque si no tenemos cartera, no va a andar. Entonces, cartera puede ser crédito a través de una institución bancaria, puede ser cualquier institución financiera, la verdad, puede ser mecanismos de garantía para alguien que ya tenga alguna línea de crédito específica para ustedes, o puede ser la creación de mecanismos de mercados de capital, por ejemplo, con la actuación de algún intermediario como un fornecedor de equipamientos o un fornecedor de capacidades o servicios de red que tenga un portafolio de ISPs. Lo que estamos diciendo es básicamente, estamos queriendo mudar la manera en que se hace el financiamiento, como se financia el sector actualmente. Estamos abriendo este proceso concursal que saldrá este año, esperamos, donde los bancos cadastrados van a presentar sus propuestas en base a las necesidades de ustedes, para mejor se alinearen a los requerimientos de la política pública. Esto es lo que estamos haciendo, y obviamente para poder reducir la simetría de información entre lo que saben los bancos o no saben y ustedes que están en la parte de varello, muchos de ustedes están considerados varello. Estamos parando de pie el sistema de información y monitoramiento SISCREGI, que va a permitir reducir el análisis financiero del sector. Esa es la idea, aprovechando los datos empíricos que yo estaba hablando, ¿no? La automatización. Básicamente, hoy no hay manera de no usar los datos que todos generamos todos los días. Tenemos datos de todo, de nuestros usos,
de celular, de computador. Ustedes ya saben, o sea, existe dado de todo y esos dados permiten reducir costos de análisis, reducir costos de transacción, reducir costos de transacción financiera. Y esa es un poco la idea del componente 2 que está ahí, el Syscredi. Eso es todo. Y de aquí voy a pasar a la siguiente fase. Muito obrigado.